Feliz sábado, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Feliz sábado a todos nuestros amigos eh, que nos siguen por medio de Facebook. Estamos aquí en la casa del hermano Matthew y Lorena y también se encuentra con nosotros Pastor Juan Campos, el hermano Vicente también y su servidor Obispo Jax, mi esposa Elizabeth. Y les damos una cordial bienvenida, hermanos. Estamos muy gozosos de estar de nuevo aquí, como hemos venido haciendo todos los viernes. Hoy nos toca estudiar el conflicto de los siglos y el capítulo número 27. Que el Señor me los bendiga y que sea de grande bendición este estudio. Para, y también para los que nos ven por primera vez, tal vez se preguntarán qué libro será eso. Pues este es un libro que se llama La Gran Controversia, o también uno se llama El Conflicto de los Siglos, y también hay otra versión que es esta, que se llama América en la Profecía, que son los mismos libros solamente con diferentes nombres. Eh, Así es que hermanos, esta noche sean bienvenidos y que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Para proseguir, yo le voy a pasar el micrófono a mi esposa para que dé la lectura bíblica de esta noche. Feliz sábado, hermanos. En esta noche nuestra lectura bíblica la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Amén. Hermano, después de leer esta lectura bíblica, vamos a proseguir con el estudio y el pastor Juan Campos, que está con nosotros esta noche, nos va a ayudar a desarrollar este precioso tema. Bueno, es un placer estar con los hermanos presentes y también con los de la congregación invisible. Invisible para nosotros, pero visible para Dios. No vamos a tener un sermón, porque en este espacio es para estudiar, para dialogar. Vamos entonces a poder examinar un tópico que es absolutamente vital. Y si aquí nosotros ya oramos para recibir el Santo Sábado, para abrir la palabra del Señor voy a pedir que todos inclinen su rostro y tener una invocación. Nuestro Dios y Padre, vamos a abrir tu santo libro. Necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos guíe a ellas. Y necesitamos también prestar oído atento a los profetas. Tu palabra dice: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Gracias por los profetas que has enviado a través de la historia y que tu palabra los respalda con las características distintivas de cada uno. Vamos, por lo tanto, a abrir tu palabra en las Sagradas Escrituras y también en el testimonio para poder ser edificados para tu reino. Gracias porque has prometido tu Espíritu para asistirnos. Lo esperamos y lo pedimos con confianza en el que prometió, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, creo que es muy oportuno que miremos la base bíblica del capítulo que vamos a repasar en la inspiración. Y voy a invitarlos para que en la palabra de Dios, en sus Biblias, abramos en 2 de Corintios, capítulo 5, y el versículo 16 y 17. 2 de Corintios 5, 16 y 17.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos habla de una transformación, de algo que quedó atrás, de algo que es todo nuevo, y que eso ocurre solamente a las personas que están en Cristo. Ahora, en el capítulo del conflicto de los siglos, que se titula, es el número 27 en la edición regular, se titula La verdadera conversión es esencial. Quizá hay otros títulos, pero básicamente es lo mismo. Pero me gusta este de la verdadera conversión es esencial. Y como vinimos a estudiar, pues vamos a leer abundantemente y a comentar. Y cuando alguien tenga un aporte, pues de eso se trata, ¿verdad? Muy bien. Empecemos leyendo lo siguiente. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y la palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer por sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que sólo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Muy bien, aquí ya podemos destacar algo, ¿verdad? Interesante que nos empieza diciendo que donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, eso traía un resultado en la gente que escuchaba. Cuando la palabra de Dios no se predica con fidelidad, que se hace de una manera mecánica, como si fuera cuestión de una materia, como se estudian las demás materias en el colegio. Ahora vamos a estudiar religión en el templo. Y de la misma manera, como sabemos que 2 más 2 son 4, entonces estudiamos que Jesús tuvo un sermón que se llamó el Sermón del Monte. Y podemos saber cosas históricas. No quiere decir que todos los que escuchen van a ser tocados. Jesús explicó claramente en una parábola, la parábola del sembrador, que habían diferentes tipos de terreno. Cuando usted se levanta ante una congregación, ahí hay gente que simboliza o que está representada mejor por la semilla que cayó junto al camino. Está representado por el terreno que es el camino. Trillado, apretado, no le entra nada. Una semilla no puede ahí crecer ni germinar. Otro terreno era de espinas. Otro terreno era pedregoso. Y otro terreno era fértil y estaba apto. Esos 4 terrenos los encontramos en toda congregación cuando nos levantemos a transmitir la palabra de Dios. Así es de que no se puede esperar
que en todos cause convicción, pero sí tiene que causar convicción en alguno, en alguno. Si no causa convicción en nadie, el que la está predicando tiene problemas. Tiene problemas de que no le está predicando con fidelidad, como nos dice aquí. Bien, sigamos porque este capítulo es sumamente rico en significado. Ahora, notamos que en primer lugar había una convicción. Ahora vamos a ver qué seguía. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida como nuevas criaturas en Cristo Jesús. No para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Aquí está. Y bueno, si tienen algún comentario, pero muy claro, muy claro. El que es bautizado, si fue bautizado en Cristo, se levanta a una vida nueva. Como leímos en Corintios, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es nueva criatura porque el viejo hombre se murió. El que era rabioso e impaciente no puede seguir siendo igual. Si sigue siendo igual, ¿qué cambio hubo? ¿Qué fue lo que ocurrió con el bautismo? Bueno, lo decimos con certeza y un poquito de manera, diríamos, cruda. Se mojó, sencillamente se mojó. Se mojó delante de una gente en un, permítame decirlo, y pues con todo respeto, pero con toda seriedad. Lo que hubo fue un show. Lo que hubo fue una representación. Lo que hubo fue una obra de teatro. Es la verdad, ¿sí o no? Las obras de teatro, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuán ciertas son? Bueno, se basan de pronto en algún hecho, pero lo que está ocurriendo ahí es una actuación. Entonces, eso fue lo que pasó, si no han ocurrido estos resultados. Tremendo, interesantísimo y muy claro la palabra del Señor, ¿verdad? Y exactamente por eso lo leímos en la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya son viejas de haber pasado. Muy bien. Seguimos leyendo. ¿O tienen algún comentario? Muy bien. Los reavivamientos producían en muchos profundo escudriñamiento de corazón y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró con su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas
por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación de la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús, y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar la vida eterna. Siguen la misma línea, ¿verdad? Ahora, voy a un momentico a hacer aquí una diferencia entre algo, tomando esta declaración donde dice que se notaba una transformación en la vida. Las transformaciones tienen que ver con el carácter. Los cambios externos son modificaciones y mejoras. Modificaciones y mejoras. A ver si me explico. La diferencia entre modificaciones y mejoras y transformación. Mucha gente entiende que el Evangelio son modificaciones y mejoras. Y entonces diversos credos cristianos, de los tantos que hay, tienen diferentes normas para modificar y mejorar la conducta externa de las personas. Por ejemplo, en muchas organizaciones cristianas, si una persona viene y quiere ser miembro, entonces debe, si es fumador, debe dejar de fumar. Si es tomador de trago, de licor, debe dejar licor. Debe dejar de comer alimentos que dañan la salud, ¿sí? Y pues debe asistir al lugar de reunión y apoyarlo con sus recursos. Ok. Una persona puede hacer esas cosas y solamente ser modificación y mejora. Y las modificaciones y mejoras se pueden hacer con la fuerza humana. Vaya a Alcohólicos Anónimos. A ver cuántos han dejado el trago con esas buenas medidas de apoyo de parte de todo un conjunto. Muchas personas en el mundo de hoy están entrando al vegetarianismo y más aún, veganos. Y eso se puede hacer por buena salud. Buenas noches, bienvenido. Por buena salud, con un poco de esfuerzo. Pero el verdadero evangelio no es modificación o mejora, aunque esas cosas están incluidas. Claro que sí están incluidas. Claro que sí. Pero es una transformación de la naturaleza. Y la transformación solo puede ser efectuada por la obra eficaz del Espíritu Santo. La transformación es que el que es iracundo se vuelve humilde y manso. El que es envidioso se vuelve altruista, igual que el egoísta. El que odiaba ya no odia, sino ama. El que atesoraba solo para sí, ahora piensa en la necesidad del prójimo y se goza en dar y experimenta lo que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esas son cosas de adentro y eso es lo que es una transformación. Y eso es lo que ocurre cuando una persona recibe de verdad la palabra del Señor. Entonces da frutos de verdadero arrepentimiento. Muy bien. Ahora, seguimos leyendo. Se podía decir de ellos que fueron contristados para arrepentimiento, porque el dolor que es según Dios
obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor de este mundo obra muerte. Interesante, interesante. Aquí hay dos dolores, ¿sí? ¿Los captamos? ¿Cuáles son los dos dolores, hermana Elizabeth? ¿Un dolor según qué? Dice ahí. Sí, pero acabamos de leer el último párrafo ahí abajo, donde dice que hay un dolor según y otro dolor según. Ok, ok. A ver, un cuadro vale más que 1000 palabras, dicen los chinos, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias de esto, pero voy a relatar una. Una madre cristiana tenía un dolor tremendo porque su hija de 15 años había resultado embarazada. Y esa madre estaba muy desconsolada, diríamos. De hecho, era adventista, creyente, etcétera. Bueno, tuve contacto con ella y yo pude percibir que tenía el dolor del mundo, pero no el dolor de Dios. El dolor que es según el mundo, ¿cuál madre normal? Porque ahora las cosas están tan anormales, pero ¿cuál madre normal no va a sentir un dolor terrible porque la niña de 15 años resultó embarazada? Es cualquiera. Ese es un dolor natural. Y en ese sentido es un dolor según el mundo. No estamos diciendo que sea un dolor incorrecto. Pero lo que estamos destacando es que no es el dolor según el espíritu, a menos que haya unas características que así lo muestren. Yo me di cuenta que ella tenía ese dolor por la situación que estamos diciendo, pero que ella no estaba percibiendo y no se estaba arrepintiendo de las fallas que había tenido como madre en la educación de esa hija. Yo conocía esas fallas y habíamos tratado de ayudarla, pero ella había sido negligente. Y ahora tenía tremendo dolor, pero repito, no era el dolor según el Espíritu Santo, que le dice: Señor, por favor, perdóname, fallé en mi responsabilidad y ahora aquí están estos resultados, ayúdame. Sí, pero perdóname. Entonces, el verdadero reavivamiento obra un arrepentimiento y obra un dolor, ¿según quién? Según Dios. Según Dios. Muy bien. ¿Qué tal, hermanos, si usted no lee el párrafo siguiente? Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. ¿Será que necesita esto? Dice así, tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veían que eran bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Muy bien. ¿Algún comentario? Comentamos aquí. Muy bien. A ver, destaquemos algunas declaraciones ahí pero muy relevantes. Dice, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, ilustrémoslo. Vamos al hogar, vamos al hogar.
el esposo fue infiel. La esposa lo encontró, de pronto él en algún momento no escondió lo que estaba escondiendo y la esposa le encontró algo por aquí. Pero claro, él decía que esto era un asunto absolutamente personal, que cuidado, no se lo podía mirar nunca, ¿verdad? No lo podía mirar nunca, porque ese era su espacio. Guardaba ahí algo. Guardaba, bueno, ahí había un indicio de lo que estaba ocurriendo. Es sorprendido en la falta. Él se declara arrepentido, pero sigue exigiendo la privacidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Está arrepentido? Tiene que devolver la prenda. ¿Mm? Tiene que cargar las consecuencias de gastar e invertir aún años, o por lo menos un año, en recuperar la confianza siempre y cuando se mantenga totalmente intachable. No puede entrar a reclamar para que le crean. Tiene que aceptar y saber que tienen que ser los hechos, tiene que ser la reforma en la vida total para que pueda volver a recobrar la confianza. Tiene que devolver la prenda. ¿Sí? El que robó sí devuelve la prenda. Entonces, una reforma en la vida, resulta que él llegaba antes a las 11, 12 de la noche, llegaba a las 2 de la mañana. ¿Qué tiene que hacer? Tan pronto terminó el trabajo, venirse para la casa, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer. Así de simple. Tiene que haber una reforma en la vida, porque es la única evidencia de que hubo verdadero arrepentimiento. Bien, muchos ejemplos podríamos dar en los diferentes aspectos, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo el párrafo siguiente. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Seguimos leyendo porque esto se completa la idea en el párrafo siguiente. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. A ver, comentemos un poquito de eso. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. El diablo ha usado especialísimamente la música para anestesiar a la gente, excitándole los sentidos y las emociones. Y voy a hablar un poquitico de eso. La música tiene 3 elementos básicos, fundamentales, que tienen que guardar un equilibrio entre ellos para que la música realmente cumpla el propósito para el cual Dios la creó. La música tiene melodía, armonía y ritmo. Melodía
entiéndase por el mensaje cantado. Esas palabras que inspiran, que tocan la razón y que tocan el sentimiento también, pero que tocan primero la razón porque es el mensaje. Oh amor de Dios, tu inmensidad, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor. Qué riqueza de mensaje. ¿Sí? Ok, esa es la melodía. La armonía, pues es, como la palabra lo dice, que haya belleza en el conjunto que está interpretando, ya sea de instrumentos o de voces. Y el ritmo, pues esa característica de la música que es propia de ella. Y voy a hablar aún en términos nuestros adventistas, que es donde la música todavía es en algo un poco más conservadora, por lo menos en algunos lugares. Ya hace muchos años. Imagínense, fue en 1979. ¿Cuánto hace? 79, 40, ¿no? Fui en Cali, en Colombia, a una reunión que había internacional en un coliseo de laicos y de nuestra iglesia adventista. Y había un concierto en la tarde, ahí en el coliseo. Yo ya había leído todo esto y ya tenía conceptos claros del Evangelio. Yo administraba una iglesia ya para ese tiempo, tenía conceptos claros del Evangelio. ¿Cierto? Le dije, no, uy, pastor, lo que se perdió. Le dije, cuénteme, hermano, cuénteme. ¿Cuál fue el mensaje del concierto que lo inspiró? ¿Qué le inspiró a usted del concierto? Dijo, todo. ¿Pero todo qué, hermano? No, el concierto. Hermano, específicamente, ¿cuál fue el mensaje? Las palabras que usted escuchó dentro de ese marco hermoso de la música, usted tuvo que escuchar. Juicio real para el alma. El hermano me hizo acordar de lo que la inspiración describe cuando Adán encontró a Eva, o Eva mejor, buscó a Adán con las manos llenas de fruta del árbol prohibido. La inspiración nos dice que cuando Eva se encontró con Adán en esas condiciones, Adán inmediatamente vio en Eva una rara y anormal excitación. Estaba emocionada. ¿Emocionada de qué? De haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso trae una emoción de engaño, una emoción que Satanás tiene ahí detrás para los que muerden la fruta prohibida. Por eso los muchachos y esos que muerden el rock y todas esas cosas se emocionan. Y la gente se emociona.
Y después de que están en esos lugares y con esas músicas, vienen a una música sobria y a menos que sean sinceros, porque si son sinceros, el Espíritu del Señor los va a tocar. Y van a decir, oiga, pero qué inspirador ahora. Y aquello que era emoción, ahora reciben un mensaje y captan la diferencia. Pero el que no es sincero y está buscando al Señor, es como venir y comer con picante mexicano y después venir a comer sin sal. Imagínense. Sin sal. Esa música tan aburrida, esta gente sí es muerta. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? En muchos de los reavivamientos modernos, ¿qué dice? Se despierta gran interés, muchos supuestamente se convierten, pero no ha habido, dice, sencillamente son llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Ahora, sigamos leyendo. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de conocer la verdad bíblica. Un converso ganado de esa manera, vaya y dígale usted, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. A ver si le gusta. A ver si le gusta cuando le dice, mire, el Señor dice que no coma esto y que no coma esto y que no coma esto. Y eso es lo que le encanta comer. Vaya a ver si le gusta. ¿Sí? Ok. Los conversos ganados de ese modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que refieren directamente o se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Ahí está. Tal cual el hombre piensa en su corazón, dice Proverbios, tal es quién, tal es él. ¿De qué nos gusta hablar? Eso indica en dónde está nuestro corazón. Cuando la muchacha de 15 años está enamorada de 16, de 17 años, ¿de qué le gusta hablar? No tiene más conversación. Así de sencillo. ¿En dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Y ahora nótese. Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. Ni el amor del mundo ni el amor al mundo. ¿No? Las dos cosas. Los conversos no renuncian a su orgullo. ¿A qué renunciamos? De pronto renunciamos por ahí al cigarrillo. Nos convencemos que da cáncer y no nos queremos morir de cáncer tan rápido. Renunciamos al licor. Por ahí renunciamos a lo que no nos cuesta. Lo que no cuesta desprendimiento. Lo que no cuesta abnegación. Lo que no cuesta el requisito que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, venid a mí, dice la gente, ¿verdad? Y en las iglesias, en los credos de los diversos ismos, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y venga Jesús como esté. Y de paso, con una falsa religión, la gente, todos los ismos, y al decir todos, lamentablemente son todos, y todos son todos, le dicen, venga Jesús como está. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. El problema es que ellos lo ligan mal. A ver, expliquemos el asunto. Yo tengo que primero, si soy ladrón, tengo que primero ganar la victoria
sobre la cleptomanía para ir a Jesús? ¿O es Jesús el que me va a dar la victoria? Ok, yo tengo que ir como estoy, eso es cierto. Ladrón, mentiroso, orgulloso, porque si yo me pudiera cambiar a mí mismo, ¿para qué voy donde él? No lo necesito, ¿sí o no? Así de que es cierto, claro que sí es cierto, de que hay que venir a Jesús tal como estamos. El problema es que los ismos, por X y Y razones que no voy a ponerme a enumerar, los ismos, y digamos de la manera más amable posible, por no haber entendido el Evangelio, ligan venir a Jesús con sellar un pacto con Él. Y hacen de las dos cosas una sola. Venga Jesús como está y lo bautizan como está. Ahí está el tremendo error y el espantoso problema. A Jesús hay que venir como está, pero nunca debemos bautizar a una persona como está. ¿Es eso bíblico? Claro que es bíblico. Vamos a Lucas, el hijo pródigo, que se va, vive libertinamente, despilfarrando su cuerpo, su salud, su mente, su espiritualidad, su moral y todo, cuando está hecho casi un desecho humano, va a trabajar con los cerdos, lo cual para un judío, ay, ay, ay. Imagínese para un judío tener que ir a trabajar con los cerdos, pero allá llega él y quiere comerse la comida de los cerdos y ni eso se lo dan. Y entonces en esa condición dice, volviendo en sí, volviéndole el sentido, el muchacho por supuesto se había enloquecido, el pecado enloquece a la gente, la anestesia y la enloquece, ¿sí? Le saca la razón. ¿Cómo es posible que va a descender a una cosa de esas? ¿Qué necesidad tenía de semejante barbaridad? Ese es el pecado. Bien. El punto es que el muchacho reacciona y para el punto que queremos destacar, él dice, voy a volver del Padre. Y prepara un discurso. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Deme el lugar de un jornalero, deme el lugar de un siervo. Deme el lugar de un siervo, no merezco ser tu hijo, pero acépteme aunque sea como siervo. Cuando se acerca, el Padre sale a su encuentro y lo abraza como está. El hijo tiene que venir como está, oliendo a cerdo y así como está, porque no tiene ninguna posibilidad de él limpiarse para poder ir a la casa del papá. Tiene que ir como está. Claro que va como está. Y el padre lo recibe como está. Pero leamos en la Biblia, ¿en dónde dice la Biblia que le hacen fiesta oliendo a cerdo y con esos andrajos? No, señor. El padre dice, le da el abrazo, vamos a bañarlo, vamos a afeitarlo, vamos a limpiarlo, vamos a darle ropa nueva, vamos a perfumarlo para hacer fiesta, para el bautismo. ¿Correcto? Ah, entonces hay que bautizar a la gente no con los andrajos, no oliendo a cerdo, nada de esas cosas. La fiesta se hace cuando el que vino a Jesús, si es cierto que vino a Jesús, se dejó limpiar por Jesús. Porque es el Padre el que lo limpia, él no se limpia. Él no tiene que vestirse, él no tiene perfume. Está en la calle, depende del agua de la casa del Padre, depende del jabón que le van a echar, ¿sí? Pero él se dispone y él acepta la obra de limpieza. Muchos, permítame y discúlpenme si hablo así un poquito de manera cruda, pero yo tengo la circunstancia de hablar a gente muy sencilla todo el tiempo. Gente de campo. Toca hablarles en el lenguaje popular bien concreto para que entiendan y me he acostumbrado a hablar así. Entonces, mucha gente se bautiza oliendo a cerdo y no se dejan limpiar.
Y ellos no, y cometen error, tanto el que los bautiza oliendo a cerdo como ellos, y más error el que los bautiza oliendo a cerdo, porque el otro, pues de pronto ni sabe. ¿Sí? ¿Está bien? Un comentario. Claro. No, está bien, yo hablo cerca. Lo que yo he experimentado de la gente, por ejemplo, que han dado estudio bíblico, o algunos pastores, lo que ellos quieren ganar es cantidad, no es cualidad. ¿Sí o no? Sí. Porque dice que déjame ganar lo máximo que yo puedo, entonces vamos a publicar eso. ¿Entiendes? Pero después de ganar esta cantidad, la gente anda saliendo volando también. Porque no puede quedar, no puede aguantar. Porque dice que esta iglesia tiene demasiado, ¿entiendes? Demasiado regla. Pero si la persona había recibido formaciones desde antes, se iba a quedarse tranquilito aquí porque sabía a qué entraba. Muy bien. Ahora, aquí nos dice algo más. Como bien dice el hermano David, eso ocurre con unos cuantos. Con otros ocurre que sí se quedan, pero se quedan dentro de algunos ambientes como el que aquí se describe. En ese mismo párrafo nos sigue diciendo, ya al final dice, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Ahora, fíjese, cuando no se ilustra, cuando no se hace de la palabra del Señor realmente la guía, entonces hay una serie de prácticas que deshonran a Dios, pero que son las que a la gente le gusta. Aquí están unas cuantas. Las comidas campestres. Ahora, cuando aquí habla de comidas campestres, por supuesto que no está mal ir al campo, antes por el contrario, es muy conveniente ir al campo un día a descansar y tener una buena comida campestre, pues excelente. Pero mire el contexto en que está hablando. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares. A ver, paremos ahí un poquito. Y en esa dirección de bazares es que dice comidas campestres. En esa misma dirección. ¿Sí? ¿Saben qué es un bazar? ¿Saben ustedes qué es un bazar? Una venta. Una venta. Y cuando se hacen en las iglesias bazares, ¿para qué son esas ventas? Para recolectar fondos, ¿para qué? Con fines religiosos. ¿Sabe qué dice la hermana Huay en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana? No recuerdo la página exactamente, pero el capítulo titula Métodos populares de incentivo. Métodos populares de incentivo. Ella dice lo siguiente: las ventas de caridad, las comidas, la lotería, los conciertos para recaudar fondos son ofrendas cojas y enfermas que tienen la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque con eso se financia la obra de Dios con el egoísmo y la glotonería. Entonces, yo no quiero dar $10 porque mi egoísmo no me permite. Pero en cambio, si por $10 me dan un almuerzo grandote, entonces yo voy y me lleno, y entonces como es para el Señor, me animan a que coma más y a que coma más, porque entre más coma más plata voy a dar y que me dobletee. Entonces, profanación por todo lado, ¿sí? Animamos a la gente a que se harte y a que transgreda las leyes de la salud y todo lo demás, y le favorecemos su egoísmo y su falta de amor por la causa de Dios
¿cierto? Ahora, fuera de eso, entonces nos dice, tierras y bienes y ocupaciones mundanales llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Bueno, vamos a avanzar un poquito una página más y yo creo que es bueno que dejemos ahí. ¿Está bien? Aquí viene otra parte ya más positiva. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Qué hermoso. Y pues me alegra mucho el testimonio del hermano. ¿Sí? El hermano allá, el hermano no encontraba, se encontraba donde que no engranaba. Bueno, el Señor a la persona sincera, al discípulo sincero de Cristo, aunque esté en un lugar que no es el que debe estar, pues el Señor se encarga de llevarlo y de sacarlo y de ponerlo donde va a encontrar mejor la verdad. Muy bien. Ahora, fíjese, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, sí. Aquí, a pesar del decaimiento general. Acá. Bien. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ¿sí? 3 párrafos más adelante, 3 renglones más adelante. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y su palabra, y muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramado sobre las iglesias que Él pueda colocar bajo su poder. Allí se manifestará todo lo que se considerará como de gran interés religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Muy bien. Aquí, en este párrafo, acabamos de leer que va a haber 2 reavivamientos. Número 1, el verdadero. El verdadero. Número 2, antes del verdadero, Satanás tiene un tremendo olfato y se da cuenta cuándo está por ocurrir el verdadero, y entonces él echa adelante el de él, el falso. ¿Sí? El falso. Muchísima gente dice que se convierte. Muchísima gente dice que acepta a Jesús. De hecho, revisen ustedes un poquito la historia del mundo cristiano aquí en Occidente. ¿Cuándo habían existido las mega iglesias que tenemos hoy? Por ejemplo, ¿cómo es que llama? Bueno, la de Rick Warren, allá en California. La de Joel Osteen, ahí en Houston. ¿Cómo es que se llama esa? Lakewood. Miles. Allá en Guatemala, Cash Luna, ¿sí? Y que milagros y no sé cuándo, y la gente, y por aquí, por allá, y bueno, todos esos asuntos, ¿sí? ¿Cuándo había habido tantas conversiones? Según, ¿cuándo? Ante nuestros ojos está el falso reavivamiento a todo galope. Ahora, pero el problema es que yo recibí un milagro. Pues, ¿qué es un milagro? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 13? ¿No hace aún Satanás descender fuego del cielo? ¿Y qué dice 2 Tesalonicenses 2? Con gran poder para obrar milagros y prodigios mentirosos. Milagros.
Claro, se efectúan aún curaciones y esas curaciones, ustedes saben, la sierva del Señor las explica, Satanás las prepara con anticipación, prepara la llaga y entonces él lleva a la gente y Satanás deja de hurgar la llaga y cuando deja de hurgar la llaga el cuerpo se recupera y entonces decimos que fue por ese acto. Ahora, ¿cómo hacer? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo hacer para descubrir qué es verdadero y qué es falso? Porque, y yo conozco gente que se ha curado, de paso, en su infinita misericordia, el Señor a almas sinceras que tienen tremenda necesidad, el Señor las cura dentro de un marco a veces de engaño. Yo conozco católicos que los ha sanado San Antonio. Le oraron a San Antonio con todo el deseo de su alma, de todo corazón, era gente limpia, era gente pura. El Señor los sanó, pero ellos creyeron que fue San Antonio. Ahora, el Señor se encarga de a esas personas después llevarlos al conocimiento de la verdad, para que entiendan después que no fue San Antonio, pero en el momento están convencidos que fue San Antonio. Dios tiene mucha misericordia. Ahora, Satanás es el que también en muchos casos de esos cura. ¿Cómo podemos saber en un reavivamiento religioso, en un reavivamiento de la gente, cómo podemos saber de parte de quién se está y de parte de quién vino el asunto? Aquí nos da la clave. Vamos a leer este último capítulo, este párrafo grande, con ese vamos a terminar la página 565. En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Ahora, esto ocurrió en los días de la hermana White, y ella dijo que iba a ocurrir mucho más extenso en los días venideros. Génesis, que en el Génesis no dice que Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol del mal que está en medio del huerto. ¿Había un árbol que se llamaba el árbol del mal? No existía. Había un árbol que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque para poder engañar, Satanás licúa. Echa en la licuadora el bien con el mal. Y lo licúa para que lo tome. Y usted, si quiere comer, le toca tomarse el batido. Y si no, le toca no comérselo. Si detecta el problema, no se lo come. Y le pide al Señor que le ayude. ¿Verdad? Pero si no lo detecta, se lo come, porque lo que huele es que está bueno. Huele rico, se ve bonito. El árbol, ¿cómo era? Era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para obtener sabiduría, dice Génesis. Licuado, bien con el mal. ¿Sí? Dios no hace esos licuados, eso lo hace el diablo. Si fuera el solo mal, nadie se lo come, nadie se lo toma. Por eso el diablo lo licúa. Y por eso en esas reuniones está el licuado. Entonces, ¿cómo sabemos si fue un licuado o si fue algo verdadero? Ya vamos a leerlo. Bueno, el licuado, nos dice ahí, es la agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. Otra versión antigua es
nosotros como iglesia adventista. No es difícil determinar si esos reavivamientos fueron verdaderos o falsos. Vamos a ver la prueba. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las claras verdades que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Ay, ay, ay. Ahí está el asunto clarito. Donde una persona le cueste trabajo y le saque el cuerpo a Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. No le niegue a la esposa, no le niegue al esposo. No se ponga a negarle a otros si agradarse. No, Señor, el Señor dijo niéguese usted. No está autorizado a negarle a nadie nada. Es una obra del Espíritu Santo. Niéguese usted. El esposo tiene que darle ejemplo a la esposa negándose, no dándole órdenes. ¿Sí? Niéguese a sí mismo. Cualquiera que no quiere negarse a sí mismo, pero está reavivado, sabemos que está emocionado por la serpiente. ¿Sí? Las verdades que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo. Óigame, tremendo. ¿Qué es abnegación? Negarse a sí mismo. Y el Señor nos ha dado indicación exacta en los diferentes aspectos de la vida. El que encuentre el Evangelio, encuentra que el Evangelio lo llama a tener abnegación, arrancando con la comida. Porque seguro que venimos comiendo como no es. El Evangelio ahora le dice, hay que comer así para gloria de Dios. No es para evitar el cáncer. La gente ha entendido que es que para evitar el cáncer. Y bueno, esa es una buena cosa adicional, si se hace bien. Si no se hace bien la cosa, de todas maneras el cáncer llega si seamos vegetarianos, ¿verdad? Si no hacemos bien la cosa. Pero el punto central no es el cáncer, ni la diabetes, ni todas esas cosas. Esos puntos cuentan, pero son adicionales, son secundarios. El punto central es, yo quiero agradar a Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto. Entonces, donde no hay abnegación, donde nos alejamos de las verdades claras, ahora nótese, de las verdades claras que sirven para probar el alma. No es hacer una prueba religiosa intelectual de si se sabe los 2300 días. Los 2300 días no sirven para probar el alma. Me están entendiendo, no los estoy minimizando. Pero entender los 2300 días, explicarlos, eso los puede explicar, permiso, lo decimos bien clarito, cualquier loro repite las fechas. Pero son las verdades que sirven para probar el alma. ¿Y cuáles son esas? Las que requieren abnegación y desprendimiento del mundo. Los muchachos les toca dejar el fútbol. Si es cierto que los muchachos les toca dejar el fútbol o el béisbol o el básquetbol o eso es lo que los tiene allá. El otro le toca dejar la televisión. Si es que la televisión es lo que le tiene ahí. El otro le toca dejar, a la otra le toca dejar la moda y de andar toda la vida por allá vitrineando y se la pasa gastando el tiempo por allá mirando trapos. ¿Sí? Eso es lo que prueba de si la cosa fue genuina o fue otro de los engaños que Satanás nos tiene. Bueno, hermanos, creo que es suficiente por hoy. El Señor nos ayude. No olvidemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y no olvidemos, si todas son hechas nuevas, y no olvidemos que la vida del cristiano
Y cito aquí, Deseado de toda la gente, es página 143, donde a la letra dice lo siguiente: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. De acuerdo a lo que explicamos antes. Es una transformación. Y la transformación ocurre por dentro. Porque la bondad es una cosa que sale de adentro. Porque el altruismo es una cosa de adentro. Porque la paz es una cosa de adentro. Porque el amor es una cosa de adentro. Porque la paciencia es una cosa de adentro. Porque la humildad es una cosa de adentro. Eso es lo que es transformación. Y eso es lo que va recibiendo la persona en la medida que está en Cristo. Y que se ha convertido. Cuando se convierte, empieza el camino de la consecución y el crecimiento en todas esas gracias divinas. Bueno, que el Señor nos ayude. Esto me llama mucho la atención. Ajá. Dice, en las verdades de su palabra, dice, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo, de Dios. Y a todos los que las aceptan les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. Correcto, claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. ¿Cómo no? En la lectura bíblica que leyó la hermana fue en 2 de Corintios 5, ¿verdad? 2 de Corintios 5, el versículo 16. Ajá. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No, la hermana leyó otro. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero preguntarle en el versículo 23 cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos nosotros en las Escrituras que nosotros somos un alma viviente. Yo quisiera que usted me dijera acerca de este versículo, porque habla de 3, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo puedo entender yo? O sea, cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice alma viviente. Entonces nosotros somos alma viviente. Solo tenemos cuerpo y espíritu. Porque dice aquí alma, cuerpo y espíritu. Bien, hermano. Es frecuente en la poesía hebrea y también en los escritos griegos, pero especialmente cuando se quiere hacer énfasis. Nosotros, y eso muchos escritores lo hacen, cuando quieren enfatizar un asunto, enumeran las partes y el todo. ¿Mm? Las partes y el todo. Eso es lo que está pasando aquí. Pablo está haciendo un énfasis que tiene que ser la totalidad. Y como algunos lectores todavía pueden no entender claramente, como usted ha comentado que está en el Génesis, y todavía no han recibido, por así decirlo, el estudio bíblico bien claro de los detalles específicos y concretos, entonces el apóstol Pablo
lo que quiere es enfatizarles que tiene que ser todo el ser, absolutamente todo, sin que quede nada por fuera, como lo entiendan, como lo entiendan. Y entonces él, repito, enumera el todo y las partes, sencillamente para dar énfasis. Nosotros diríamos llover sobre mojado, ¿sí? En español hay una figura literaria que se llama pleonasmo, que pues no es muy... cuando, y es, por ejemplo, decir, lo vi con mis propios ojos. Pues si lo vi, ya, pues tiene que ver con mis ojos, pero entonces redundamos para, no es, por supuesto, no se considera que sea correcto, ¿verdad? Del todo, pero a veces se hace con frecuencia para sencillamente dar énfasis y redundar de que queremos resaltar un hecho, de que quede sumamente claro y definido, ¿no? Entonces, ahora otro detalle, hermano, es la Biblia. La Biblia es el libro que no se puede entender como se entiende cualquier otro libro. Cualquier otro libro se entiende sintácticamente, morfológicamente, científicamente, gramaticalmente. La Biblia no. La Biblia se entiende sobre todo por revelación y tiene unas reglas específicas y definidas. Y es nosotros, para el estudio de la Biblia, tenemos que tener dos pilares fundamentales, que son, número uno, la inspiración de la Biblia, fue dada por Dios. Y número dos, la unidad de las Escrituras. Unidad quiere decir que no se contradice. Y cuando la gente no entiende todo el contexto y no tiene la humildad para acercarse a la Biblia en la manera correcta, con el espíritu correcto, entonces encuentran muchas contradicciones. Porque leída como se lee cualquier libro, la Biblia tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, en Génesis 9:3 le dice que coma de todo lo que se mueve y vive, batracios, reptiles, moluscos, lo que sea. Y en Levítico le dice, no, cuidado. El cerdo no. El ganado sí. La liebre no. El venado sí. Y le hace una lista. Entonces, al fin, ¿cuál es cierto? ¿Génesis 9:3 o Levítico 11? Si aquí dice una cosa y aquí dice otra. Y para acabar de completar, en Génesis 1:29 le dices que coma puros vegetales. Entonces, al fin, ¿qué vamos a hacer? Resulta que hay una perfecta armonía en eso y tenemos que entender la revelación de Dios y la historia. Y cuando entendemos eso, habiendo estudiado, queriendo hacer la voluntad de Dios, encontramos que no hay contradicción en lo que de otra manera hay mucha contradicción para los ojos humanos. Por eso es que este libro, yo siempre lo he dicho, este libro se debe leer más con el corazón que con los ojos. ¿Qué es eso? Señor, yo quiero hacer. Me humillo para hacer lo que tu palabra me diga, con el corazón arrodillado. Este libro se lee más con el corazón que con los ojos y este libro se entiende más con las rodillas que con la cabeza. Vaya, dígale eso a un científico. Que usted va a entender más con las rodillas que con la cabeza. Lo meten al manicomio de una vez. Está loco. ¿Qué quiero decir? Se entiende más con las rodillas que con la cabeza. Espíritu humilde. Señor, dícteme. ¿Qué quieres que haga? Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Arrodillado. Soy tu siervo. Ordene. Habla Jehová que tu siervo oye, como dijo el niño Samuel. Ese que tenga a disposición va a entender las Escrituras. El que las estudia para discutir, para defender el yo, para defender los gustos. Si de defender el gusto se trata, Génesis 9:3 ya dijimos, coma de todo. Y en el Nuevo Testamento también. Pablo dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y es cierto, no es comida ni bebida, pero en el contexto correcto. Hay que entender el contexto. Y en otro texto dice, coma sin preguntar por causa de la conciencia. No pregunte, no pregunte. Y en otro texto dice, con la oración va a limpiar todo. Entonces, si yo leo con el deseo de satisfacer mi gusto y con el deseo de no obedecer, el diablo me va a mostrar todos esos textos.
Pero si yo le digo, Señor, ilumíname, ¿qué quieres que yo haga? Decido hacer tu voluntad. Entonces voy a encontrar la voluntad de Dios para mi salvación. Y en todo el contexto de las Escrituras, no en un texto solo independiente de los demás. Bueno, muy bien. Pastor, yo tengo una pregunta. Esta pregunta yo lo he hecho con varias personas, pero yo he recibido respuesta satisfactoria, bíblicamente también, pero con otra persona tiene como una lucha. A otra persona que yo hizo la misma pregunta, yo no sé si es por el orgullo denominacional o por mal interpretar la palabra de Dios, pero me contesta totalmente diferente. La pregunta es, mira, antes de entrar en la pregunta, yo quiero leer un versículo para hacer sentar base, ¿ok? Que se encuentra en Salmos 81, versículo 7. Salmo 81, versículo 7, dicen, ¿ya lo encontraste, hermano? Yo te espero. 81, versículo 7. Ok, dice así, en la calamidad clamaste y yo te responderé. Y ahora, pastor, solamente en esta parte. ¿A quién están hablando el Señor aquí cuando dice, en la calamidad clamaste y yo te responderé? Él está hablando solamente a el pueblo que él tiene en la iglesia verdadera, o él está hablando con todo su pueblo, porque en otra parte en la Biblia dicen que todo aquel que invoca el nombre de Jehová sea salvado. Pero si yo quiero interpretar este versículo, a mí yo digo que yo soy adventista, el Señor está hablando conmigo, y tú no eres adventista, tú eres de otra denominación, entonces esta promesa no pertenece a usted. ¿Yo estoy incorrecto o estoy correcto? Okay. Bueno, la palabra del Señor creo que es clara. Y Dios siempre ha tenido un pueblo en la tierra que ha sido depositario de la verdad. Pero eso es hablando de la verdad teórica. Y rápidamente voy a tratar de ser breve. En Romanos, por ejemplo, en Romanos el capítulo 9 y el versículo 3 nos habla del pueblo de Israel. Versículo 3 y 4. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, el dar de la ley, el servicio a Dios y las promesas. Okay. Entonces, Dios siempre ha tenido un pueblo desde el punto de vista de esto, pero el verdadero pueblo de Dios son las almas sinceras que sirven a Dios con la luz que tienen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, por supuesto que esas almas sinceras que caminan en la luz que tienen, le claman a Dios y Dios les oye. Tomemos un caso simple de la historia rápido. Martín Lutero. ¿Cuánta luz tuvo Martín Lutero comparada con la que nosotros tenemos? Comparada con la nuestra, poca. Él entendió lo de la justificación por la fe, pero no de manera completa. Porque cuando llegó a la epístola de Santiago, como Roma
había hecho una desviación tan espantosa con la cuestión de la justificación por las obras, por penitencia y todo eso. El Señor le dio a Lutero la visión y él entró contra eso y se fue casi que diríamos casi que al otro lado. Cuando él estudió Romanos y Gálatas, sobre todo Romanos, eso se emocionó y de todo, el justo vivirá por la fe, y empezó a predicar todo eso. Cuando llegó a Santiago, y Santiago dice, la fe sin obras es muerta, y Santiago empieza a hablar de las obras y dice, y muéstreme su fe sin sus obras, y yo le mostraré mi fe por mis obras. Lutero, ¿sabe qué dijo de Santiago? Santiago habla mucha paja en esa epístola, ¿sí? Porque él no alcanzó a entender la relación entre la fe y las obras. Lutero, por supuesto, que comía cerdo y comía como caía, porque ¿qué iba a saber de...? Lutero daba misa y Lutero, bueno, lo que entendió fue la cuestión de la justificación por la fe. Nosotros sabemos que Lutero se va a salvar. Dios lo libró. Si no, Roma lo mata, ¿desde cuándo? Pero Dios lo salvó en repetidas ocasiones porque en los designios de Dios necesitaba ese hombre y no permitió que Roma tuviera la satisfacción satánica de matarlo. Lutero murió de muerte natural. Roma no fue capaz de matarlo, imagínense. Cuando mataban emperadores y mataban cualquiera, ¿quién se le oponía a Roma? Y no fueron capaces de matar a Lutero. ¿Por qué? Porque Dios lo protegió. Porque él clamó y Dios le oyó. Entonces, obviamente, el Señor en ninguna parte ha dicho que esto es para un ismo. Y que el que esté matriculado en un ismo, catolicismo, pentecostalismo, asambleísmo, adventismo, no. Las promesas de Dios no son para ningún ismo. Es para los hijos fieles que obedecen en la luz recibida. Y que si no obedecen más es porque no tienen más luz. Pero que se gozan cuando reciben nueva luz. Que no hacen como el beduino. Un beduino que tenía mucha hambre, no había comido en todo el día. Ustedes saben, beduino, habitante del desierto. Llegó a su tienda, encendió la vela, ya era de noche, sacó dátiles, que era lo único que tenía, sacó un dátil y a la luz de la vela vio que tenía gusanos. Lo tiró a un lado. Sacó otro dátil, también tenía gusanos. Lo tiró. Cogió el tercero, gusanos. Se rascó. Muchos adventistas dicen, a mí no me gusta leer Elena de White. ¿Saben por qué? Porque ellos leen esto con una visión miope, donde no alcanzan a leer. Y resulta que esto es un lente. Aquí no hay nada nuevo de lo que hay aquí. Nada. Este es lo que usted tiene ahí. ¿Usted por qué tiene eso? Si se los quita, ¿qué le pasa? No miro. ¿Ah? No miro bien. Si se los quita, no puede leer. Entonces, nosotros, la iglesia de los últimos días, lamentablemente, y el Señor da el diagnóstico, ojalá fuéramos apenas miopes, Él dijo que éramos ciegos, ¿sí? Entonces, por ser ciegos, no podemos ver. Dios nos mandó un tremendo lente y entonces con esto ahora entendemos. Yo me pongo este lente y entiendo lo que dice aquí. Esto no está reemplazando esto, no. Esto lo que es un lente, ¿sí? Y con el lente entonces yo leo. Entonces mucha gente, entre nosotros inclusive, bota el lente y no usa el lente. Y aquí leen como lee el loro, como lee cualquiera, sin entender. Y no usan el lente porque no quieren entender. Y yo he escuchado los que dicen, yo mejor no leo porque si no me hago más responsable. Tremendo error. Porque resulta que Dios nos cobra lo que no supimos porque no quisimos. Si yo tengo a mi acceso el lente y no lo uso, Señor, yo no sabía. No me venga con esa historia. ¿Por qué no se puso el lente? Yo le di el lente. Entonces fue porque usted rechazó la verdad. No me venga a decir que no la rechazó. Usted la rechazó porque sencillamente no la quiso escuchar, porque la quería rechazar. Se la cobra.
se la cobra. Pero tanto las escrituras, la Santa Biblia como el ente, entiendo yo que son guiados por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en la persona que lee la Biblia y ve a través del ente, no puede entender también la palabra de Dios. Es correcto, solo que el ente nos deja más sin excusa, ¿sí? Y el Señor, justamente para dejarnos sin excusa, por eso fue que mandó el ente. Y, claro, y usted tiene razón, de todas maneras, aún el ente, o sea, creo que fue lo que usted quiso decir, el ente, necesitamos también el espíritu, la disposición, para que el Espíritu del Señor nos ayude a leer bien el ente, por así decirlo. Es correcto. Pastor, ahora viene la pregunta. La pregunta es, No lo había terminado, perdón. no, está bien. No, porque la Biblia dice que el Señor tiene sus hijos en todas las denominaciones que existen en la tierra, ¿sí o no? En católica, pentecostales, bautistas, todo. Bien, tiene sus hijos ahí. Ahora, pastor, cuando uno de sus hijos, el Señor lo rescate, ¿y en dónde estaba? Este sale afuera, ahora da su testimonio. El testimonio que está dando es un testimonio verdadero o solamente que porque viene de otra iglesia, yo no tengo que escucharlo, no tengo nada que aprenderlo. Ya, muy bien. Bueno, estaba yo pensando que hablarles mañana y con lo que el hermano me comenta, ya sé de qué les voy a hablar mañana. Entonces, mañana le voy a acabar de responder de manera completa. ¿Está bien? Así de que los que nos están escuchando por las vías de comunicación, toca que mañana también se conecten de alguna manera o pregunten después qué vamos a decir mañana. ¿Está bien? Ok, bueno, Señor me les bendiga. Yo creo que entonces podemos cerrar, ¿verdad? Vamos a orar para que podamos descansar y mañana estar descansados en los que puedan arrodillarse. Padre Celestial, agradecemos tanto tus misericordias y tus bondades. Señor, nos has permitido en esta hora gozarnos en el estudio de tu palabra a través de la Biblia y de la inspiración que diste a este pueblo en este tiempo final. Ayúdanos para permitir que tu Espíritu haga la correcta obra de gracia en nuestros corazones. Gracias porque nos recuerdas que solamente en el corazón contrito y humillado, solamente el que quiera obedecer la verdad y el que acepte las verdades claras que sirven para probar el alma y que exigen abnegación y desprendimiento del mundo, que solamente en estos puede descansar tu espíritu para perfeccionar el carácter cristiano. Oh Señor, ayúdanos para tener la disposición de formar parte de ese pueblo que acepta esas condiciones, para encontrarse finalmente entre los salvados. Gracias por tus hijos que has traído en esta noche, también por los que están siguiéndonos a través de los medios de comunicación, y que tu palabra pueda encontrar abrigo en cada uno de sus mentes y sus corazones. Guíanos en fe y en justicia, y al mañana volvernos a congregar, confiamos en que seguiremos siendo edificados por ti. Gracias, oh Padre, por escucharnos, y al regresar tus hijos a sus hogares, agradecemos el que tú te lleves en paz, en la misma manera benevolente como les trajiste, como cuidaste su entrada hasta este lugar, también ahora cuides su salida. Lo agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo.